Arrenquem el webinar d'avui. En primer lloc, benvinguts a tots i a totes. Com bé sabreu, des del Departament Internacional de PIMEC durant l'any anem organitzant diferents sessions com aquesta. Avui el tema és el mecanisme d'ajustament en frontera de carboni, un tema que és d'actualitat, que ara el 2026 es posarà la cosa sèria i per això us portem avui a la Miquela Santamaria, advocada especialista en comerç en dret duaner i cofundadora d'Export Lawyers. També és col·laboradora del departament des de fa uns quants anys i estem encantats de tenir-la. Ens parlarà sobretot dels conceptes bàsics, de les noves implicacions de l'última modificació del reglament i quines implicacions pot tenir això. I a més ens farà algunes recomanacions a tenir en compte de cares a gestionar tots aquests tràmits. Recordeu que ens podeu anar fent preguntes, teniu el xat a baix activat i al final hi haurà un espai per anar-les responent. No m'allargo més. Endavant, Micaela. Perfecte, Marc. Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí. Moltes gràcies per la confiança. I comencem amb el webinar. Em confirmeu, si us plau, que veieu la pantalla? Un segon, eh? No, un segon, encara no la veieu, eh? Encara no. Vale. Deixa'm un segon. Vaig. Ara sí que la veureu. Perfecte. Perfecte. Molt bé. Muy bien, pues molt bon dia a tothom. Encantada d'estar amb vosaltres. Gràcies a PIMEC doncs, per confiar un altre cop en nosaltres, ¿vale? El objeto un poco de hoy es explicar, ¿no? El mecanismo de ajuste en frontera de carbono, sobre todo esta entrada en vigor del periodo definitivo que empieza el 1 de enero, ¿vale? Y las implicaciones que esto tiene para las empresas industriales, ¿vale? En primer lugar, es que quiero esconder esto para que no os moleste esto aquí. Bueno, ahora, perfecto, genial, ahí no molesta. Bien, entonces, como siempre, empezaremos un poco con conceptos básicos, qué es esto del mecanismo de ajuste en frontera de carbono, en qué momento legislativo nos encontramos, qué modificaciones va a haber en enero, cómo se ha simplificado el mecanismo, ¿no? Qué obligaciones tenemos como importadores en enero, ¿de acuerdo? Para poder seguir importando productos afectados por el CBAM. Luego, como nos gusta es emitir estas recomendaciones prácticas y sobre todo lo que queremos es que al final haya un turno abierto de preguntas, ¿vale? Que al final es lo interesante, ¿no? Ver un poco en qué punto estáis y qué necesitáis, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más dilación, empezamos, ¿vale? Claro, aquí en la audiencia entiendo que habrá gente que ya ha escuchado mucho hablar del CBAM, hay gente que es la primera vez que escucha hablar del mecanismo de ajuste en frontera de carbono, así que me dejaréis un poco hacer un poco una introducción del concepto, ¿de acuerdo? Al final, el mecanismo de ajuste en frontera de carbono está en vigor desde octubre de 2023, pero solo la fase transitoria, ¿vale? Es ahora en enero de 2026 que entra en vigor esta fase definitiva, ¿de acuerdo? Es un mecanismo que introduce la Comisión Europea con el objeto de equilibrar las obligaciones que se exigen a los fabricantes de terceros países y a los fabricantes de la Unión, ¿no? La idea que hay es, no tiene sentido a que los fabricantes les exijamos en la Unión Europea que paguen unos derechos de emisiones y que a los fabricantes chinos, por ejemplo, no tengan este coste, ¿no? Estamos tratando de forma desigual y es lo que queremos evitar, ¿vale? Queremos evitar una fuga de carbono en la cual, como en Europa hay que pagar por la emisión de estos derechos de carbono, pues prefiero que fabriquen en China e importar. Lo que busca el mecanismo de ajuste en frontera de carbono es que el importador tenga que pagar, ¿vale? Por ese derecho de emisión de carbono que se ha generado en el tercer país, ¿vale? De esta forma compensando las condiciones, ¿no? En las que se encuentran los fabricantes europeos y los fabricantes de tercer país, ¿vale? Entonces, al final no deja de ser una medida medioambiental, ¿vale? Que lo que busca es luchar contra esta fuga de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, lo que intenta la comisión es igualar estas condiciones, ¿vale? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Vale? Bueno, pues ha escogido, evidentemente, esto empezó, de hecho, hoy se ha publicado el draft de una modificación posterior que será del mecanismo de ajuste en frontera de carbono, empezó con una vocación muy ambiciosa, ¿vale? Es decir, la comisión quería incluir
muchísimos productos dentro de este mecanismo de ajuste en frontera de carbono. Pero después se hizo un estudio, ¿vale? Y se identificó 6 sectores claves que son los grandes culpables de esta fuga de carbono. Entonces empezamos con estos sectores para la entrada en vigor de este mecanismo de ajuste en frontera de carbono. Son los sectores del cemento, acero, aluminio, ¿vale? Los fertilizantes, el hidrógeno y la electricidad. Aquí sobre todo entiendo que habrá empresas que importan sobre todo acero y aluminio y quizás alguna pues cemento, ¿vale? Pero sobre todo son estas categorías. No todos los productos que tienen acero y aluminio están afectos por el mecanismo de ajuste en frontera de carbono. Solo los productos que tienen las partidas arancelarias que veis aquí en pantalla, ¿vale? Las partidas arancelarias recogidas en el anexo 1 del reglamento. Entonces, el primer paso que tengo que hacer, si yo aún no he hecho nada del mecanismo de ajuste en frontera de carbono, es verificar si yo importo una partida afecta. Si yo importo una partida afecta, tengo que hacer deberes, ¿vale? Ahora veremos un poco los siguientes pasos. Hay excepciones, pero bueno, esto no viene al caso porque, o sea, no es algo muy específico, ¿de acuerdo? Primer paso, ver si yo importo partidas afectas del SEBAM, ¿vale? Antes de empezar en materia, necesitamos aclarar una serie de conceptos básicos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Hasta ahora estábamos en una fase transitoria, en la cual teníamos los importadores con productos SEBAM la obligación de presentar trimestralmente ante el registro SEBAM transitorio unas declaraciones, ¿vale? Unas declaraciones que incluían los productos SEBAM que yo iba importando trimestre a trimestre y las emisiones implícitas. Es decir, tenía que solicitar información a mi proveedor, a mi fabricante, respecto a qué? A respecto a las emisiones que generaban, ¿vale? La producción del producto que yo estoy importando en destino, ¿vale? Y aquí hay pues muchos conceptos, ¿no? Había productos simples, productos complejos, hay rutas de producción, hay métodos de cálculo de las emisiones pues, de la Unión, ¿vale? Hay emisiones directas, indirectas, son todos conceptos del SEBAM, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál era el objeto de esta fase transitoria, ¿no? Que tendríamos que haber cumplido con todas estas declaraciones, ¿no? Informar sobre las emisiones trimestralmente hasta desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025. Bueno, recopilar un poco información por parte de la comisión, ¿vale? Pero ahora empieza el periodo definitivo en enero de 2026 y tenemos varias obligaciones, ¿vale? Entre ellas, tener la condición de declarante autorizado del SIBAM, que lo comentaremos a continuación, ¿vale? Que es ahora mismo el paso más importante. Después, presentar la declaración de las emisiones, que en este caso no va a ser con carácter trimestral, sino que será con carácter anual. Y en tercer lugar, los certificados SIBAM, ¿vale? Es decir, em, esta obligación, o sea, esta obligación pecuniaria de adquirir certificados SIBAM. Es decir, tendremos un coste, ¿vale? Económico al importar productos de terceros países que estén afectados por el SIBAM. ¿De acuerdo? Al final, en 2026 empezaremos a pagar, aunque el certificado se va a comprar en febrero de 2027, en 2026 habrá un coste de importar productos SEBAM, ¿vale? Y esto es importante de caras a contabilizarlo para el periodo 2026, ¿vale? ¿De qué voy a pagar? O sea, respecto a qué voy a pagar este certificado SIBAM, respecto a los productos que importo y las emisiones que generan, ¿vale? Importante. ¿Cuál va a ser el precio de este certificado del SIBAM? Bueno, está basado en un precio promedio de los precios de cierre de derecho de emisión en el mercado pues, de la Unión, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? Son 80 euros por tonelada de CO2, ¿vale? Pero es un precio que es volátil, ¿vale? Pero sí que podéis tener este precio de referencia, ¿vale? Ahora veremos a continuación que podemos calcular ya, y os podemos ayudar a ello, a saber qué coste de certificados IVA voy a tener en 2026, ¿vale? Bien, otro concepto importante, un poco para hacer el marco, ¿vale? Es el precio de carbono pagado en destino. Es decir, la Unión Europea quiere que tú pagues por el precio de carbono que no has pagado en destino. Si tu fabricante es capaz de acreditar que en destino, en China, en Canadá, en donde sea, ¿vale? En Japón, se ha pagado por el precio, o sea, se ha pagado por el carbono, tú te puedes restar ese precio pagado por carbono en destino en la import en Europa, ¿vale?
No solo Europa está aplicando este tipo de mecanismo de ajuste frontera por carbono, ¿eh? Son más los países que están incorporando este tipo de normativa. Bien, una vez hecho un poco, ¿no? Esta introducción, ¿no? Las implicaciones que tiene este mecanismo de ajuste en frontera por carbono, las obligaciones que teníamos en el periodo transitorio de trimestralmente darte de alta en el registro transitorio y presentar estas declaraciones trimestrales, ¿no? Con el objeto de que ahora en el periodo definitivo nos dejen importar, nos autoricen la condición de declarante autorizado, ¿vale? Ha habido mucho lobby y mucha queja, ¿vale? En Europa. Entonces, recientemente, lo habréis escuchado, ¿vale? Se ha aprobado el qué, la simplificación del CBAM, ¿de acuerdo? Bien, esta simplificación del CBAM, ¿qué implica? Pues se han dado cuenta, ¿no? Y ha habido mucha pyme que se ha quejado al respecto, de que al final estas regulations impactaban muy negativamente en empresas pequeñas, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho la comisión es aprobar una exención de minimis. Esto es, aquellas empresas importadoras que importen menos de 50 toneladas de productos SEBAM al año, ¿vale? En masa neta, no tiene obligaciones del CBAM. ¿Esto qué significa? Que no tendrá que pedir la solicitud de declarante autorizado del CBAM, que no tendrá que presentar la declaración anual del CBAM en 2000, o sea, a cierre de 2026 en 2027 y que no tendrá que asumir el coste de los certificados CBAM, ¿vale? Pero es muy importante entender que esta exención de minimis exime a aquella empresa que no importe más de 50 toneladas, ¿vale? No exime las primeras 50 toneladas importadas. Es decir, imaginémonos, yo soy una empresa que importo 60 toneladas, ¿vale? Tengo obligaciones SIVAM respecto a esas 60 toneladas, ¿vale? No solo respecto al 10 de excedente, ¿vale? Esto es importante, que ha habido bastantes dudas al respecto, ¿vale? Lo veremos en las recomendaciones, pero muchas de vosotras estáis en la situación de, es que yo estoy en el límite, no sé si pedir la solicitud de declarante autorizado o no pedirla, porque no sé si importaré 50 o 60. La recomendación para evitar bloqueos en las importaciones es que se pida la solicitud de declarante autorizado del CBAM. Ahora lo comentaremos a continuación, ¿vale? Porque sin esa condición, sin la cuenta del CBAM, no se podrá importar productos CBAM en el 2026, ¿vale? Perfecto. Bien, empecemos ahora un poco con la parte más importante, ¿no? 1 de enero, que ahora recién ahora muchos, ¿no? Porque yo qué sé, habéis recibido una notificación de vuestro transitario, de vuestro representante de aduanas, ¿no? Oye, cuidado que 1 de enero empieza el periodo definitivo, ¿vale? A 1 de enero empieza el periodo definitivo del CBAM. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes la previsión de importar más de 50 toneladas de productos CBAM al año, deberás, primero de todo, solicitar la condición de declarante autorizado del CBAM, que ahora hablaremos y explicaremos a qué se refiere esto, ¿de acuerdo? Y nosotros os podemos ayudar con esta solicitud, ¿vale? Pero claro, para poder hacer esto, tendréis que haber regularizado toda la situación del periodo transitorio, ¿vale? Presentar las declaraciones trimestrales desde octubre de 2023. Esto lo comentaremos, ¿vale? Pero bueno, ese primer paso. Sin esto no se podrá importar productos IVA, ¿vale? Segundo, presentar anualmente la declaración SIVAM de las emisiones, ¿vale? ¿Qué pasaba y qué ha pasado en el periodo transitorio que seguramente muchos de vosotros os habéis encontrado en esta situación, ¿vale? Mica, es que a pesar de que yo le he solicitado esta información al proveedor, no me da los datos de las emisiones del fabricante. ¿Por qué? Muchos motivos. Mi proveedor no me quiere dar el dato del fabricante porque no quiere, tiene miedo de que me lo salte y que vaya al fabricante directamente. El fabricante no tiene ni idea de cómo dar estos datos. etc. Hay muchos motivos, ¿vale? Bueno, lo que ha hecho la comisión es, de acuerdo, entiendo que esto a veces es difícil de conseguir estos valores reales, yo voy a publicar unos valores por defecto, que ya se habían permitido a principios del periodo transitorio, después se dejaron de permitir y ahora se vuelven a admitir, ¿vale? Que todavía los tienen que publicar. Entonces, ¿qué va a pasar si yo no tengo el dato real de las emisiones?
¿Qué significa? ¿Que no voy a tener que pagar un certificado? No, no, lo pagarás. Pagarás un certificado SIVA, pero con los valores por defecto, publicados por la comisión. ¿Qué pasa? Me va a convenir mucho que mi proveedor, mi fabricante, me dé el dato real, que tiene que estar además auditado y acreditado. ¿Por qué? Porque probablemente el dato real será inferior al valor por defecto que publica la comisión. Claro, pensemos que en base a estos valores yo pagaré certificados, ¿vale? Entonces, cuanto más ajustado esté este valor real, mejor porque tendré que pagar pues, menos certificados. ¿Vale? En 2026, muy importante, a pesar de que no se va a comprar el certificado en la import, en el DUA de import, esto no va a funcionar así, sino que se va a tener que comprar el certificado en febrero de 2027 respecto al periodo de 2026, es importante que tengamos en cuenta que va a haber un coste, ¿vale? Es decir, yo tendré que prever para mis costes de 2026 el certificado SIVAM, el valor. Nosotros os podemos ayudar también con un poco, vale, ¿qué es qué coste va a tener este certificado SIVAM aproximadamente? ¿Vale? La compra de certificados, lo veremos a continuación, pero va a funcionar de esta forma excepcionalmente en este periodo, ¿vale? A partir de 2027, cuando ya esté en funcionamiento el sistema de compra de certificado de la comisión, ¿vale? La idea es que trimestralmente tú tendrás la obligación de tener a trimestre cerrado el 50% de los certificados SIVAM de las importaciones de ese trimestre, acumuladas, ¿vale? Eso lo comentaremos, que también ha dado muchas dudas y muchas preguntas, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Bien, el tema de la solicitud de la condición de declarante autorizado del SIVAM ante la Authorization Management Model, que estáis todos en estas, ¿vale? Estamos todos en estas. Estamos todos presentando solicitudes de condición de declarante autorizado del SIVAM. ¿Por qué? Porque si yo no he presentado esta solicitud, en enero de 2026 no podré importar, ¿vale? Pensar que en qué consiste esta solicitud. Yo le presento a la aduana una serie de documentos financieros y operativos en base a los cuales la aduana analiza si estás capacitado para importar productos IVA. ¿Vale? Entonces, ¿qué es muy importante antes de presentar esta solicitud? Primero de todo, haber cumplido con la fase transitoria, que es el problema que nos encontramos con muchas empresas, ¿vale? Que se enteran ahora que existe el SEBAN, pero no han cumplido con esta fase transitoria. No hay problema, se puede presentar con carácter retroactivo trimestralmente y regularizar la situación de las declaraciones trimestrales del periodo transitorio desde octubre de 2023. Pero se tiene que pedir autorización al ministerio, ¿vale? Se puede hacer y de hecho lo estamos haciendo con muchas empresas, ¿vale? Así que no os asustéis, paso por paso, ¿vale? Primero de todo, regularizar la situación transitoria si no se ha hecho en tiempo y forma, ¿vale? Segundo, solicitar esta condición de declarante autorizado del SIVAM recomienda la comisión antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque la aduana tiene un plazo de 120 días para resolver, ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho es, como ya se prevé un aluvión de solicitudes y que la aduana estará hasta arriba y no podrá resolver, ¿vale? Lo que ha dicho la aduana es, bueno, o sea, bajo la normativa, en principio, tendríais que tener la cuenta SIBAN para poder importar en enero de 2026, pero como no va a ser el caso porque a mí no me da tiempo a resolver, hay una excepción, ¿vale? Que es una autorización temporal y es, yo te voy a dejar importar a ti importador si tú me acreditas que has pedido esta solicitud de declarante autorizado del SIBAN, ¿vale? Así que lo importante es que antes del 31 de diciembre se pida esta solicitud, ¿vale? ¿Se puede pedir esta solicitud en el primer trimestre de 2026? Sí, se puede sin problema, ¿vale? Pero tener en cuenta que hasta que no la pidáis, no podréis importar, ¿vale? Y es importante tener una resolución favorable antes del primer trimestre de 2026, si no se van a bloquear las importaciones, ¿vale? Datos que presentamos, pues básicamente son datos pues, sobre la empresa, es OEA, no lo es, ha cumplido o no ha cumplido con toda la normativa en materia aduanera y de fiscalidad en los anteriores 5 años, por eso es importante regularizar todo el tema de la fase transitoria del SIBAM, que a pesar, a veces, es que es un término que yo digo que el legislador a veces podría hacerlo mejor, ¿no? Porque dicen transitorio y la gente se piensa que no estaba en vigor, no, estaba en vigor, ¿vale? Pero tenía otras obligaciones que eran obligaciones formales de presentar declaraciones, pero estaba en vigor,
¿vale? Ahora entra en vigor el periodo definitivo. Después también explicamos datos de la actividad, es decir, esta empresa hace esto, importa estos productos y la previsión en 2025-2026 es de importar estos productos, desglosado por nomenclatura combinada, 8 dígitos, peso y valor. ¿Vale? Y además también se exponen detalles financieros, cuentas anuales de los últimos 3 ejercicios cerrados y certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias, pues el típico certificado de la agencia tributaria, ¿vale? ¿Por qué se presentan los detalles financieros? Porque ellos otra vez están valorando esta capacidad de compra del certificado, ¿vale? Vale. Insistimos, ¿no? Porque creo que esto es muy importante porque al final en enero ya nos imaginamos cómo va a ser. Vais a querer importar productos SEBAM sin esta condición y no vais a poder. ¿Vale? Entonces, es muy importante solicitar la condición de declarante autorizado del SIBAM antes de 31 de diciembre. ¿Vale? Nosotros os podemos ayudar a presentarla. ¿Vale? Si, insistimos, la aduana no resuelve antes de que importéis, tranquilos, hay una autorización temporal que se va a poder usar siempre y cuando hayas presentado esta solicitud, ¿vale? Durante el primer trimestre de 2026, ¿vale? Después hay un tema de garantías, ¿no? Que es que si el solicitante no ha estado establecido en la Unión durante los 2 ejercicios completos anteriores, te exigirán el depósito pues, de una garantía para garantizar justamente que puedas cumplir con estas obligaciones, ¿vale? Pero esto es excepcional. Bien, hay también publicada una guía del MITECO al respecto, ¿vale? Para ayudaros un poco en este proceso de solicitud de declarante autorizado que, como hemos dicho, se hace ante el Authorization Management Module de la EU, que es un módulo diferente al registro transitorio, ¿vale? Nosotros cuando presentamos estas solicitudes lo hacemos en vuestro nombre a través de un apoderamiento electrónico. ¿Vale? Bien. Compra de certificados, ¿vale? ¿Todo esto para qué es? Bueno, pues porque para el final, ¿no? Haya este coste en la importación, este coste de certificado, ¿vale? Recordemos, yo tendré este coste en 2026, pero lo pagaré en febrero de 2027, es como la renta, ¿vale? Yo la renta no la pago en el año, sino que la pago a posteriori, ¿no? Pues genial. Entonces, es eso que os contaba. Esto va a funcionar así el primer año porque todavía no tienen el sistema de compra de certificados activo, pero a partir del segundo año ya a cierre de trimestre tendré que tener comprado el 50% de los certificados SIBAM de las importaciones acumuladas a cierre de trimestre. ¿Vale? Después también ha habido una modificación con la simplificación del SIBAM, que es que si tu producto está en el anexo 2 del reglamento, sobre todo algunos productos de acero y aluminio, solo vas a comprar certificados IBAM respecto a las emisiones directas, no respecto a las indirectas, ¿vale? Se rebaja un poco esta obligación, ¿vale? Bien. Simplemente para que lo tengáis presente, ¿no? Los que nos dedicamos a esto estamos un poco, disculparme la expresión, pero como locos, porque la comisión todavía está trabajando en muchos drafts que se están publicando. De hecho, hoy se ha publicado uno, porque todavía no está aprobada la normativa de desarrollo de la simplificación del SIBA. Entonces, hay muchas dudas todavía respecto a la metodología de cálculo, rutas de producción, quiénes van a ser las entidades acreditadoras, porque los fabricantes ahora, cuando os den los datos reales, tendrán que auditar esos datos, si no, no se podrán usar. También falta información en este sentido. También tener en cuenta que las installations, ¿vale? En SIBAM hay dos conceptos que son installations y los operadores. ¿Vale? Las installations son las fábricas. Las fábricas pueden reportar directamente a la comisión los datos de las emisiones siempre y cuando las tengan auditadas, ¿eh? Ahora en el periodo definitivo. Y después también falta que regulen y acaben de determinar cuándo el importador se podrá desgravar el precio de carbono pagado en destino por el fabricante. ¿De acuerdo? Bien, os comentaba, ¿no? Que nosotros, estoy mirando un poco la hora, disculpar, os comentaba. Perdón, os comentaba que nosotros os podemos calcular el cálculo aproximado del impacto económico que va a tener el SEBAM en las importaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
Primero de todo necesitamos evidentemente el peso, la previsión en tonelada neta, ¿vale? En masa neta, disculpar, de las importaciones, ¿vale? En 2026. Y eso lo multiplicamos por los valores por defecto. ¿Falta publicar los valores por defecto finales? Sí, pero hay unos aproximados que se permitieron en octubre de 2023 y un poco los tiros irán por ahí, ¿vale? Entonces podemos tener, lo que hacemos es multiplicar el peso por las emisiones, ¿vale? Por el precio del certificado SIVAM, que son estos 80 euros que son fluctuantes por tonelada de CO2, ¿vale? Menos, evidentemente, el precio de carbono que se ha pagado en origen. ¿Vale? Bien, aquí ya es un tema, entiendo que no hay representantes aduaneros, que en general sois empresas los que estáis conectados, ¿vale? Pero ya han salido los códigos que los representantes aduaneros van a tener que informar en los DUAs, ¿vale? Para que veáis que esto es en serio, es decir, si no hay cuentas, si no hay solicitudes de condición de declarante SEBAM, no podrán importar, ¿vale? Los representantes aduaneros tendrán que poner en el DUA alguno de estos códigos. Podrán usar, sobre todo los que más van a usar es el I-128, ¿vale? Dirán, ok, este importador tiene el número de cuentas IBAN, ya les han autorizado la cuenta IBAN, perfecto, que importe. Después tendrán el I-238, que es, este importador ha solicitado la autorización, pero aún no se la han dado. Esta es la referencia de la solicitud del SIBAN, que es lo que os damos nosotros ahora de cuando la tramitamos. Con eso también se puede importar temporalmente en el primer trimestre de 2026, ¿vale? Y después la tercera, que también se va a usar mucho, pero hay que tener mucho cuidado con usarla mal, es la I-137, que es la extensión de minimis, ¿no? Este importador va a importar menos de 50 toneladas y en consecuencia no tiene estas obligaciones del SIVA. Es muy importante que si usáis esta extensión de minimis, controléis siempre que no os paséis, ¿vale? Porque si os pasáis y importáis sin autorización y la aduana no se da cuenta, os puede sancionar. ¿Vale? Sois vosotros importadores los que tenéis que tener el control de no exceder estas 50 toneladas de extensión de minimis y una vez se exceda, tener la condición de declarante autorizado. Claro, pensar que la condición de declarante autorizado del CIBAM no se da ipso facto, ¿vale? La aduana tiene 120 días para contestar. Si yo me obligo, o sea, si yo, disculpar, me espero a ver si importo más o menos y en el momento la solicito, tendré este lapso de 120 días en los cuales yo no podré importar hasta que resuelvan. ¿Vale? Por lo tanto, es por eso que os recomendamos que si no lo sabéis y estáis en el límite, la solicitéis igual ahora, ¿vale? Después hay otras extensiones que no son tan relevantes para vosotros, ¿vale? Pero que tengáis esta información que no os aplica a vosotros porque vosotros, empresa, contratáis a un transitario, un representante aduanero que se haga el DUA de import, pero que sepáis que los representantes aduaneros os empezarán a pedir estas cosas porque si no, no podrán despachar, ¿vale? Sanciones, ¿vale? Pero sobre todo, o sea, más allá de la sanción pecuniaria, que tampoco es tan... Pero bueno, o sea, lo relevante es, si yo no pido la solicitud de condición de declarante autorizado SIVAM, en enero de 2026 no podré importar. O sea, es la primera vez, en realidad, que la Comisión Europea va más allá y no simplemente sanciona, sino es que no, o sea, te deja sin operar, te deja sin importar ese producto, ¿vale? Bien, ya llegamos un poco al final, ¿vale? Que yo siempre digo que más de media hora la gente no me escucha. Entonces, siempre nos gusta ir a lo práctico, ¿vale? A las recomendaciones y después abriremos el turno de preguntas, que ya veo que hay bastantes preguntas en la audiencia, ¿vale? La primera recomendación, sobre todo, es, tengo que mirar si estoy afecto o no estoy afecto por el CBAM. ¿Cómo miro esto? Voy a revisar los DUAs de importación de 2025 a ver si hay alguna partida afecta de las que os he dicho en la primera diapositiva, que es aquel cuadro, ¿vale? Que recoge las partidas arancelarias afectas. Ese es el primer paso. Si veo que sí y durante el periodo transitorio no he realizado las declaraciones trimestrales, hay que regularizarlo de forma retroactiva solicitando autorización al ministerio, ¿vale? Una vez regularizado o si has cumplido, ¿vale? Lo que hay que hacer es solicitar ahora, antes del 31 de enero, la autorización de declarante autorizado del SIBAM al ministerio cuanto antes, si prevés importar más de 50 toneladas. Si tienes dudas y estás en el límite, solicita igual la condición de declarante autorizado del SIBAM, porque si no, puedes tener muchos bloqueos operativos.
El cuarto, bueno, el quinto paso es comprobar si los proveedores serán capaces de daros estos datos de las emisiones reales con el dato de la emisión auditado. ¿Por qué? Para reducir costes. Si no, podréis operar con los valores por defectos publicados por la comisión, pero siempre van a ser menores los valores reales que los valores por defecto y en consecuencia, si tengo un valor real auditado, podré comprar menos certificados, tendré menos coste. La sexta recomendación es calcular y contabilizar los costes CBAM en 2026. A pesar de que los compráis en 2027, las importaciones de 2026 están grabadas por el certificado CBAM. ¿Vale? Finalmente, mantener un control trimestral de las importaciones para no pasarse de este 50 toneladas si jugáis con el tema de la exención del minimis, porque se prevén sanciones y además a la que pases sin la condición de declarante autorizado al CBAM, no podrás importar y tendrás un bloqueo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, hasta ahí un poco el turno o sea, hasta ahí un poco la presentación. Abrimos, si os parece, Samuel, Marc, el turno de dudas y preguntas. Sí, en primer lloc, Micaela, agrair-te molt. Sempre va bé fer un resum sintètic com el que has fet per entendre bé un tema tan dens i tan peculiar que cada empresa viurà d'una manera diferent, no? Per això és Venga. interessant Ujú. agrair-te molt l'esforç de síntesi que permet, amb un primer cop d'ull, tenir les informacions clares per ser previsors, que és el més important, no? Más vale prevenir que curar, como dice el Desde luego, refrán. desde luego. O al menos intentarlo. Exacto, ser previsores. Teniendo en cuenta esto, pues empezaremos a a hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Y en base a eso, pues decir que todas las preguntas que por el tiempo no tuvieran respuesta ahora mismo, sí que se responderían posteriormente, ya sea a través de email o si una de las preguntas requisiera algún tipo de informació més en detall, doncs segurament pues, la Micaela us respondria directament, no? Però comencem amb el seguit de preguntes. La Vivian, por ejemplo, nos pregunta, a partir del 2026, si mi partida está afectada, ¿tengo que facilitar al despachante algún registro o documentación conforme tengo la condición de declarante o el NIF será automático? Muy buena. Tienes que facilitarle el número de cuentas SEBAM si te han autorizado o el número de application de solicitud que genera el sistema si aún no te han resuelto. ¿Vale? No será automático con el NIF. Ojalá viviéramos en un estado que se adapta a todo el tema de la tecnología y tal, pero no es así, ¿vale? Hay que darlo, ¿vale? Porque al final estamos hablando que este registro del módulo es de la Comisión Europea, no es de la aduana, ¿vale? Entonces, la aduana necesita que le facilites o ese número de cuentas IBAN o el número de application si aún no te han resuelto en el primer trimestre. Perfecte, gràcies. I així mateix, pregunta si el mínimo de 50 toneladas, ¿cómo sabrá la administración que no necesito estar inscrito o declarante CBAM, ¿no? Ujú, Para ujú. el cálculo de las 50 toneladas, ¿es la suma de todos los productos afectados Productos. por CBAM? Efectivamente, esa segunda pregunta muy interesante. Son todos los productos SIVAM, o sea, no va por categorías. Es decir, si yo importo cemento, aluminio y acero, hay que sumarlo todo y ese es el lindar, las 50 toneladas de todo el producto SIVAM, ¿vale? ¿Cómo lo va a saber la aduana? Bueno, ya sabéis que la aduana autoriza, pero eso no es, o sea, autoriza de despachos, pero luego tiene capacidad de control. Al final ella tiene todos los datos, tiene los DUAs que has hecho en el año y suma cantidades, ¿vale? Entonces, a la que se ponga a revisar, y esto lo van a hacer porque tienen instrucciones pues, de la comisión, si ven que tú has importado 60 toneladas y no tienes la condición de declarante autorizado SIBAM, a pesar de que te hayan aprobado el despacho de import, lo primero que van a hacer es que te van a sancionar y lo segundo es que no te van a dejar operar y seguir importando hasta que regularices la situación. Doncs gràcies. En Roger ens demana com afectaria el CBAM al cost de producció i al cost final del producte. El sobrecost que s'aplica únicament a l'importador de la Unió Europea o Hmm. acaba repercutint en tota la cadena de valor, fabricants, distribuïdors, clients finals? Mm, Sí, es muy buena pregunta. Claro, el coste al final, quien lo asume es exclusivamente el importador europeo, ¿vale?
Evidentemente esto va a tener una traslación en el precio del cliente final, ¿no? Y evidentemente esto va a modificar, ¿no? Quizás habrá importadores que busquen alternativas en la Unión, ¿vale? Esto va a modificar, claro, es más un tema de macroeconomía, ¿no? Pero en definitiva, a la respuesta es que quien asume el certificado CBAM es exclusivamente el importador, pues de la Unión Europea, ¿vale? Seguidament en Roger ens demana com impacta el CBAM a la compra de components metàl·lics i a la venda de producte final. Resulta més competitiu importar matèria prima de fora de la Unió Europea assumint el cost i la gestió del CBAM o comprar directament dintre de la Unió Europea? Esa es la pregunta que la Comisión quiere que te hagas, ¿no? Al final, esto es una medida medioambiental, pero no deja de ser una medida proteccionista, ¿vale? Justamente, o sea, ¿no? Es un poco el efecto que se quiere buscar, ¿no? De decir, ostras, pues quizás no me interesa comprarle al chino y quiero buscar alternativas en la Unión. Eso es una pregunta cuya respuesta cada empresa tendrá que hacer, ¿vale? Es decir, al final es una cuestión de saber, por eso os digo que es interesante que sepáis aproximadamente el coste de este certificado, porque con ese dato vosotros podéis tomar la decisión estratégica de sigo importando de China o no, ¿vale? Al final es un poco tener los datos y tomar decisiones. Gracias. La Mercedes nos dice o nos pregunta, cuando hablamos de la excepción de mínimos por cantidades de 50 toneladas, entendemos que solo se ciñe a las toneladas de mercancía incluida en categorías de aplicación CBAM. Sí, o sea, se refiere a 50 toneladas de productos SEBAM importado al año por empresa, ¿vale? Es decir, es un poco lo que decía, claro, no es la importación de todos los productos que hagas, es solo del producto SEBAM, ¿vale? Pero es del producto SEBAM en su conjunto, ¿vale? Es decir, son todas las categorías que son SIBAM, cemento, acero, aluminio, ¿vale? O sea, es la suma de los productos SIBAM que tu empresa con ese ORI importas al año. Si importas menos de 50 no estás obligado, si importas más de 50 estás obligado. Vivian tiene otra pregunta que nos dice, ¿se tiene que hacer la regularización de las declaraciones del periodo transitorio aunque esté en los mínimos? Es decir, si el importador importa menos de 50 toneladas, ¿tiene que hacer las declaraciones transitorias? Muy buena pregunta y la respuesta es sí, ¿vale? Es decir, en la exención de minimis solo aplica al periodo definitivo, no al periodo transitorio, ¿vale? Entonces, con la ley en la mano, lo tienen que regularizar, porque en el periodo transitorio han incumplido una obligación que tendrían que haber cumplido. Entonces, para evitar sanciones hay que regularizarlo, ¿vale? Vale. Perfecto. Mercedes pregunta si hacemos solicitud de declarante antes del 31 del 12, no tenemos hecha el último informe trimestral del periodo transitorio y anual, aunque lo lleves al día. ¿Esto comporta algún problema en la No. gestión de la solicitud del declarante? No, muy buena pregunta, Mercedes. Evidentemente no, ¿vale? Porque como sabes, las declaraciones trimestrales se presentan a mes cerrado del trimestre. En este caso, el último trimestre de 2025 se presenta a 31 de, no sé si tiene 31 de enero, pero a finales de enero, ¿vale? Consecuentemente, se entiende que tú has cumplido con tus obligaciones, no hay ningún problema, ¿vale? Lo que sí que es muy importante, que nos hemos encontrado con muchas empresas, es que la solicitud de declarante autorizado con las previsiones que tengáis de 2025 coincidan con lo que habéis reportado en las trimestrales de 2025. Perfecte. Doncs continuem. Tenim temps, Perfecto. no? Anem bé de Sí, sí, temps, sí, sí. anem bé de En temps. Jo Xavier crec que sí. agraeix a la Micaela el resum de les informacions. Um, ens demanen també si podem veure el resum del que hem fet. Suposo que la presentació, perdoneu, però amb els Ujú. virus estic una mica amb la veu. No et preocupis, estem tots igual. Perdoneu, Tranqui. ara sí, ara ja estic aquí. Si hi haurà resum, sí, compartirem la informació, no? La presentació serà compartida, com habitualment fent. En qualsevol cosa sempre tindreu el contacte de la Micaela i us podreu adreçar amb ells per resoldre dubtes i qüestions més específiques de les vostres activitats.
Vale. En Xavier ens demana si tenim clar que importarem menys de 50 tonelades només, caldrà que el presentem, que el procediment duaner el tinguem en compte o Mm, s'ha de... sí, o sea, efectivamente, si tienes muy claro que vas a importar menos de 50 toneladas, tu representante aduanero ya sabrá que tiene que declarar efectivamente esa casilla, ¿vale? Y ya está. No hay que hacer nada más, ¿vale? Tot això ho farà El l'agent representant duaner, duaner, sí, 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 això sí, sí, ho sí. fa ell. Vull dir que no us Mm. preocupin. És simplement informar que ellos ya os preguntarán, oye, respecto al SIOM, ¿qué fem? Y tú les dices, yo tengo clarísimo que voy a importar menos de 50 toneladas, entonces indica la extensión de minimis y ya está. Perfecte. ¿Vale? Doncs l'Arnau ens demana també si hemos presentado estos años las declaraciones CEBAM y tenemos, por tanto, una cuenta en el portal CEBAM, Ujú. ¿tenemos que solicitar la condición de declarante autorizado o ya la tenemos por haber hecho estas declaraciones estos años? La tienes que presentar igual, son cosas diferentes. Vale, Arnau, de hecho, se presenta en módulos diferentes, ¿vale? Es un módulo aparte, que es el Authorization Module de la EU. Entonces, tienes que hacer una solicitud diferente en la cual expones tus datos financieros, tus datos operativos, ¿vale? A la aduana y es, en este caso, o sea, lo haces con la plataforma de la comisión, pero es la aduana es española quien revisa la solicitud y resuelve, ¿vale? Entonces hay que hacerlo muy importante, ¿eh? Porque si no, o sea, no podréis importar, ¿vale? Vale, esto Sergi nos pregunta un poco lo mismo, ¿eh? Que no llegan a las 50 toneladas, ¿se tienen que dar de alta en el registro? No, o sea, no tenéis, a ver, vamos a ser claros, no tenéis que presentar la solicitud de declarante autorizado en el periodo definitivo. Sí que teníais obligaciones en el periodo transitorio y tendríais que regularizar la situación. Que se van a... Que la aduana podría sancionar operadores que portan menos de 50 toneladas en el periodo transitorio que no han presentado las declaraciones. Con la ley en la mano, sí. No creo que lo hagan, porque no tiene mucho sentido. ¿Vale? Pero bueno, que lo sepáis que en el periodo transitorio sí que teníais estas obligaciones, ¿vale? Vale. Al Xavier, sí. Sí, Xavier, ¿cuál es la fecha a tener en cuenta para hacer el cálculo de las 50 toneladas para el CEBAM? Fecha de factura, fecha de salida, fecha de llegada, fecha de DUA. Fecha de DUA, ¿vale? Estamos siempre hablando de importaciones, ¿vale? Entonces tenemos que irnos siempre a la fecha de DUA, ¿vale? Enero 2026, diciembre 2026. Àngels ens demana com podem calcular la provisió de 2026 a part del cost del certificat per emissions calculada segons valor per defecte. Hem de tenir algun aspecte més o alguna reducció, etc. Sí, això, Àngels, depèn bastant de la informació que tu tinguis, ¿vale? És a dir, el primer càlcul és aquesta previsió, no, del pes que multiplicarem per aquest valor per defecte de les emissions i després li hem de restar aquest preu de carboni doncs, que s'ha pagat en destí. Clar, hi ha vegades que vosaltres teniu aquesta informació i hi ha vegades que no la teniu, ¿vale? Llavors, doncs, si la teniu, apliqueu la reducció i si no, doncs no. Vale? Això és, clar, això és una mica, quan nosaltres us ajudem, el que tenim és un protocol de, de, de sol·licitud d'informació al proveïdor. Vale? Li enviem un template en anglès al proveïdor explicant-li la informació CSVAM que necessitem i per què. Vale? I després l'Excel i demés, però els expliquem una mica i els sol·licitem si tenen aquest preu de carboni doncs, pagat en destí que ens enviïn la certificació. Vale? Clar, això depèn una mica de la informació que us hagin passat els vostres proveïdors. Mercedes ens demana, actualmente la EAT es la que nos asocia al CEBAM. Aunque importes a cero, solo te aplica a las categorías, a las partidas 73, 73, 72. ¿Es así? No entiendo mucho la pregunta, Mercedes. Actualmente la EAT es la que nos asocia al SEBAM, aunque importes a cero solo, claro, o sea, solo aplica el tema del SEBAM a la partida afecta, ¿vale? Que son esas que os he enseñado antes. Es verdad que hoy mismo se ha publicado un draft que quiere incluir más partidas afectas al SEBAM. ¿Vale? Pero eso lo veremos. Ya sabéis que no me gusta nada de trabajar con draft porque al final, pero sí que está la previsión de que haya más partidas afectas, pero de momento solo las afectas. Vale.
ver. Vale, continuamos. Dani ens demana si un transportista s'equivoca amb el codi arancelari, la duana tramita amb aquell número. Nosaltres hem de declarar el CBAM per aquell número, encara que sigui correcte i ens haguem queixat de l'agència de transports. Moltes vegades els transportistes urgents van per la seva part i fan i desfan com volen. Mira, el melón, Dani. En Dani Obert, el melón. Aviam, molt important, ¿vale? El transportista no es pot equivocar en el codi arancelari. És a dir, la responsabilitat de declarar, y esto es algo que me gusta aprovechar para dejar claro, porque la responsabilidad de que se declare correctamente el código arancelario en la import y en la export es del exportador o del importador, ¿vale? Entonces, muy importante con quién trabajáis, ¿vale? Si es con transportista, porque al final los precios son los que son y ellos en grande, tal, vale. Si es con representante aduanero, es importante que tengáis una relación directa con el representante aduanero y que se declare correctamente la partida arancelaria, porque si no, después pasa lo que pasa, ¿vale? Em, Esa es otra, ¿vale? Que yo siempre os digo, revisar las partidas, porque quizás no estáis afectos porque estáis clasificando arancelariamente mal el producto, ¿vale? Y quizás sí que estáis afectos. Claro, aquí hay varias situaciones, ¿no? Si yo estoy clasificando arancelariamente mal mi producto, de tal manera que no estoy afecto por el SIVAM, pero en realidad la clasificación arancelaria correcta de mi producto sí que tiene SIVAM, tienes que hacerlo bien. Eso uno. Dos, si mi transitarios pues se ha equivocado, ¿no? Y ha, o sea, declarado que hay una partida se va a afecta de mi producto y mi producto no tiene esa partida, lo que tiene que hacer el representante aduanero, el transportista, es rectificar ese DUA, ¿vale? O sea, modificar ese DUA. Pero sobre todo, Pere, perdó, ese control de la disculpa, ese control de la clasificación arancelaria es muy importante, siempre lo hemos dicho, y ahora además, como cada vez hay más normativa que está vinculada a la clasificación arancelaria, es muy importante que clasifiquéis bien arancelariamente vuestros productos, ¿vale? Porque, insisto, tenemos esa sensación de que es la culpa del transportista, es la culpa del representante aduanero, pero no es así, porque la responsabilidad, bueno, que quizás sí, pero que la responsabilidad bajo la normativa es del importador y del exportador. ¿Ves? Esto es Pere, sí, ya sí. lo he respuesto lo de Pera, ¿no? Un poco. Pera Ujú. nos, o sea, nos comenta en el cuadro inicial, queda claro cuáles son las partidas, se prevé si entran otros productos. Sí, se prevé. De hecho, el SEBAM empezó con una vocación muy ambiciosa, que quería incluir muchos. Por un poco de lobby, como que se relajó, pero de hecho hoy ha salido un draft que incorpora muchas otras partidas, ¿vale? Se tendría que revisar ese draft, que evidente, por razones obvias, lo he podido leer así en diagonal, pero no te sé decir si el titanio está dentro o no está dentro, pero hay que revisarlo porque la idea es eso, que el mecanismo de ajuste en frontera de carbono vaya siendo y vaya incluyendo cada vez más productos. Ujú. Roger ens demana cómo se determina si un producto está sujeto al CBAM. ¿Es suficiente consultar el HS Code o la nomenclatura combinada en alguna plataforma o se requiere un análisis más detallada de la clasificación arancelaria, aparte de las materias primas, si está prevista su aplicación a más productos en el futuro? Sí, bueno, como siempre, siempre es necesario un análisis detallado de la clasificación arancelaria, ¿vale? Pasa que estamos muy mal acostumbrados a, bueno, porque también es normal, ¿no? Porque al final estás en tu día a día, te pasa el exportador la partida, se la pasas al transportista sin revisar nada. Es muy importante y más, insisto, porque la normativa está vinculada a que tú estés clasificando bien. Entonces, si ya salimos un poco, ¿no? Con la tesitura de que estás clasificando mal, pues que todo está mal y es responsabilidad tuya como importador-exportador, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es auditar empresas a nivel de aduanas y lo primero que hacemos es, evidentemente, ver si están clasificando bien o no, ¿vale? Porque en base a eso es todo lo demás, ¿vale? Y no es que tú le puedas decir a la aduana, no, como yo pensaba que la clasificación arancelaria era otra, no estoy afecto por el SEBAM. No, no. Tú estás afecto por el SEBAM porque tienes que clasificar bien arancelariamente este producto y, ¿vale? Vale, Eh, creo que la siguiente... Perdona, Buah, Micaela, esta sí. es personal, pero te la puedo hacer la pregunta ya que estamos. Sí, por Eh, supuesto, claro que sí, adelante. Porque supongo que siempre estaréis también ayudando con estos temas. En este caso concreto, el CBAM, que requiere una clasificación correcta, etcétera. La Mm. información arancelaria vinculante no es un
paso ni un requisito imprescindible, pero será muy Sí. recomendado en este Es caso concreto, recomendable, ¿no? desde luego, desde luego. Yo siempre os digo, el tema de la información arancelaria vinculante es recomendable porque te da seguridad jurídica, pero siempre y cuando haya una duda real. Es decir, no porque yo no sepa cómo clasificar, pido una información arancelaria vinculante. Primero me siento, veo cómo clasifico. Si tengo dudas razonables, le pido a la aduana que resuelva, efectivamente, como tú comentas a Samuel, esta información arancelaria vinculante con la tesitura, ¿no? O sea, con el pensamiento de que lo que me resuelva va a ser vinculante para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Y entonces la tengo que usar durante estos 3 años posteriores, ¿vale? Entonces sí, efectivamente, muy buena idea. En el caso en el que haya dudas, hay esta herramienta de solicitar esta información arancelaria vinculante. Vale, continuamos. Tenemos tiempo, tenemos 8 minutos más. Intentaremos dar respuesta a estas Sí. preguntas. Si no, Mira, ¿cómo? si te parece, esta de Arnau es muy concreta, veo que hay hasta pesos. Si te parece, Arnau, tienes mi contacto, bueno, de todos tenéis, o sea, mi contacto a través pues, de Pimec, ¿vale? Hacéis las preguntas concretas que necesitéis, ¿vale? Y nada, y os damos, o sea, en respuesta, ¿vale? Pero si queréis, ahora yo creo que es más interesante como para toda la audiencia responder a preguntas más con carácter así como genérico, ¿no? Que puedan haber quedado en duda. Si te parece, vamos a la de Perfecto, Celso. sí. Vale. Arnau pues, recibirá la respuesta posterior porque como todas estas preguntas se te transferirán, pues tendrás el Ujú, tiempo para dedicarle, incluso sí. guardando el contacto entre Ujú. vosotros. Vale, Celso ens pues pregunta, segons la normativa, sembla que un dels punts és que les declaracions es podran presentar a tercers. Com mm, funcionarà aquest sistema? sí, o sea, nosotros, claro, te refieres, entiendo, a los proveedores de servicio, ¿eh? O sea, nosotros como proveedores de servicio presentamos las declaraciones, ¿vale? En nombre de los importadores. Esto es algo que, no sé si te refieres a eso, que se puede hacer sin problema a través de un apoderamiento electrónico, ¿vale? Si presento la solicitud, obtengo la condición de declarante autorizado y finalmente no llego al hostal. No tengo que pagar nada, ¿verdad? Efectivamente. Si es así, por prudencia, no perdemos nada en tener la condición de declarante autorizado. Clavada, Xavier, es exactamente el pensamiento. O sea, no pierdo nada, no me vinculo a nada pidiendo la solicitud de declarante autorizado SEBAM. Lo único que hago es certificar, ¿vale? Que voy a poder operar y que no voy a tener bloqueos, ¿vale? Porque, insisto, no es cuando a mí se me ocurre en 2026 pedirla, sino que la aduana tiene 120 días para resolver. Así que lo prudente es pedirlo. Si tú no pasas, no pasa nada, porque o sea, porque no tendrás esa obligación de presentar las declaraciones, o sea, la declaración anual, y tampoco tendrás esta obligación de comprar el certificado SIVA. ¿Vale? Vale, Mercedes. Si de manera preventiva hacemos la solicitud, pero finalmente no Mismo. llegamos a estos 50, la Es la obligación, misma la pregunta, ¿vale? solicitud. Sí, No tenemos sí. obligaciones, ¿vale? La Ujú. solicitud de declarante autorizado SIBAM no me obliga a presentar declaración anual del SIBAM ni a comprar certificado del SIBAM, ¿vale? Vale, se nos va agotando, bueno, pero un poco más tenemos. Sí, yo creo que dos preguntas más La y gente está muy ya. animada con las preguntas. Es un A tema, ¿eh? tope. Este es el tema hoy este es el tema. Sí, sí, Ahí sí, es el estamos, tema. dándolo Yo no sé todo. cómo acabaré las Navidades, ¿no? Yo digo, bueno, felices fiestas y pienso, yo no sé si tendré felices fiestas, pero felices fiestas, Sí, sí, sí. felices serán, pero Sí, habrá sí, mucho trabajo, creo. efectivamente, Pero bueno, está bien, con mucho trabajo. estaremos entretenidos. Ujú, Per altra banda, ara tot aquest tema dels templates no val per res, no? Todo efectivamente. lo que... No, no, o sigui, no és que no val per res, ¿vale? O sigui, Dani, fas un molt bon punt aquí. Efectivament, nosaltres estàvem fent servir aquests templates que els hi passaven als proveïdors, que emplanaven tota aquesta informació de les emissions, i fins ara podíem utilitzar aquests valors reals, ¿vale? Sense certificar. En el període definitiu ya estaba en la versión 1 del SEBAM que estos datos para poder usarlos tendrían que estar certificados, auditados por terceros acreditados, ¿vale? Entonces, este template, si no está auditado, no sirve para nada. Tendrás que efectivamente declarar el valor por defecto y pagar certificado conforme el valor por defecto, ¿vale?
Lo del draft, Sí, Mercedes, no cunda el pánico, ¿no? Que no cunda el que pánico. no cunda el pánico. Mira, yo aprovecho la pregunta. Nosotros en LinkedIn somos muy activos y todas estas cosas las publicamos, ¿vale? Si nos queréis seguir, o sea, pues, bueno, o sea, Micaela Santamaría, ¿vale? Ya os pasaremos, ¿no, Marc? O sea, os pasaremos un poco el contacto y en nuestra cuenta de LinkedIn siempre... pues publicamos estos drafts, ¿vale? Y nada, lo tenemos, lo que pasa es que no damos abasto un poco, en el transcurso de la semana lo publicaremos por ahí, ¿vale? Vale, Perfecte. Eh, concluimos rápidamente porque quedan 3 minutos, sí, ¿vale? El tema de Ángels creo que puede haber quedado resuelto, pero se le podría dar respuesta posterior, si te sí, em parece, o si referia te no a les parece. deduccions per les emissions ja pagades en origen, sinó que en factor de reducció amb ells. Sí, esto lo, Sí, Àngels, em referia no a les deduccions de les emissions pagades en origen, sinó a un factor de reducció amb els anys s'anirà reduint fins a zero. No, no acabo de entender la pregunta, Àngels, Vale. pero si quieres que me mande por correo individual, No, las tendremos las dos preguntas y entonces vale, será fácil hacer la relación y vale, si no tendréis el contacto vale, ahí. Entonces, perfecto. doncs, No, si us la sembla, última... ho deixem aquí perquè se'ns tancarà la sessió. Fem perfecto, això, Vale, acabem de genial. revisar totes les preguntes, Sí, contactem amb les empreses que no haguem tingut temps sí. i res, moltes gràcies, Micaela. Un Sí, o que plaer contacten tenir-te ellas, aquí. que contacten ellas, o sea, directamente. Agradecerte a ti, o sea, Marque el tiempo. Estamos aquí a disposición de las empresas que necesiten, o sea, resolver todo el tema del SEBAM para poder importar. Gracias. Molt bé, doncs fem això. Podeu contactar directament, tant amb la Micaela com amb nosaltres, al Departament Internacional de PIMEC, si teniu qualsevol altre dubte. Merci a tu també, Samuel, i gràcies a tothom que s'hagi connectat en algun moment. Esperem que us hagi semblat útil i com que és l'últim webinar de l'any, que passeu molt bones festes. Igualment, Marc, moltes gràcies. Bon dia. Merci. bon dia, Adéu, gràcies que per vagi bé. tot. Adéu.